Listo, ya. Listo, chicos, comenzamos entonces ya. Ahora sí, no más, espero, no más interrupciones. 8:35, ¿por qué ingresan tan tarde? Ah, yo no me daba cuenta de eso. A ver. ¿Quién más? Zafra, Infanzón. Bueno, ya se están uniendo, entonces voy a cerrar aquí. Listo. Bien. Les decía, vamos a comenzar, son varias clases a las que corresponde todo lo que es literatura peruana, ¿sí? Por eso estoy poniendo así como un acápite general. Ya está. Y hoy comenzamos de toda esa literatura peruana con el origen, el inicio, que es la literatura incaica, ¿no? Lo más antiguo de nuestra historia. ¿Qué es lo que debemos conocer de la literatura incaica? Primero el contexto, ¿no? ¿A qué época corresponde? Aquí, si tú te pones a investigar, a buscar información acerca de cuándo comenzó la literatura en nuestras tierras, nuestros orígenes literarios, hay muchas versiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es una época antigua en la cual no existía, ¿no?, la escritura, no teníamos un sistema gráfico. Como no teníamos un sistema gráfico hasta el día de hoy, no hay un libro antiguo, aunque sea una especie de papiro, donde de alguna forma se nos cuente, se nos diga cómo era nuestra sociedad antiguamente, qué clase de literatura, ¿no?, crearon, cómo eran las composiciones. Entonces, si bien es cierto, el imperio incaico se va gestando poco a poco. Ustedes saben que tenemos 14 incas. Cuando hablamos de la literatura incaica, propiamente estamos mencionando ya casi la etapa final del incanato, ¿no?, que corresponde al horizonte tardío. Y si hablamos del horizonte tardío, entonces más o menos para ubicarnos, a ver, ahí está, qué lindo, ¿no? Yo estaba buscando así las imágenes para la clase de hoy, y es muy bonita ver las imágenes de aquella época antigua en la que se habla de un imperio sumamente organizado, ¿no?, y al cual se le daban soluciones a los problemas, pero sí, de manera inmediata y de forma radical, ¿no? No como hoy en día que andamos, pues, digamos, divagando para tomar decisiones sobre problemas actuales, ¿no? Entonces, bien, veamos. ¿A qué se refiere? Dice, es el esplendor. Ojo, la literatura incaica corresponde al esplendor del imperio incaico. ¿Y cuál es ese esplendor? El horizonte tardío, que fue ya la última etapa. El horizonte tardío termina con la llegada y la conquista de los españoles a nuestras tierras, ¿no? Entonces, fíjate las fechas: 1440, 1532. Se dice que en 1438 Pachacútec asume el reinado, ¿no? Va a ser el Inca sucesor. Y a partir de allí, porque Pachacútec logra vencer a los chancas en una batalla sangrienta, y eso hace que ya se establezca en sí el Tahuantinsuyo como un imperio, ¿no? Entonces, el famoso imperio incaico. A eso se refiere entonces con el horizonte tardío. Pero antes de Pachacútec hubo muchos otros incas, ¿sí? Pachacútec ya es uno de los últimos. Después viene Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa, ¿no? En fin, hasta aquí lo que tenemos que recordar es que a esta última etapa del horizonte tardío es que corresponde ya la literatura incaica. No quiere decir que no haya habido historia antes, sí, la historia anterior existe, pero no manifestaciones literarias, ¿sí? Entonces, mira, a partir de allí, 1440, se dan los reinados, los gobiernos de Pachacútec, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. A ese periodo corresponde la literatura de la cual vamos a hablar ahora, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las características de la literatura incaica? Va a estar muy relacionada con su contexto, con la forma del gobierno, las actividades que realizaban, actividades económicas o laborales que realizaban. También tiene mucho que ver con las... a ver, un segundo, y ya está. Mucho que ver con, digamos, la división social, ¿no?, del imperio incaico. Entonces, de acuerdo a eso, veamos, voy a mover acá una ventanita para ver las características aquí con ustedes, ¿sí?
Ustedes ven ahí una persona que habla con otras que pertenecen al pueblo incaico, y eso es porque la literatura incaica se va a transmitir de generación en generación, pero de manera oral. Hace un momento les comenté que el Imperio Incaico no tenía un sistema de escritura, un sistema gráfico. Se han realizado estudios en los que se comentan, se plantean solo como hipótesis que sí pudo existir un sistema gráfico, un sistema de escritura muy incipiente, pero que sí existía. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de las quilcas, que eran una especie de representaciones que se encontraron en las rocas, en las piedras. También se habla, por ejemplo, de esto que tú sí estoy segura que conoces, que son los famosos quipus, que eran un sistema contable a través de cuerdas y nudos en ellas. Entonces, hay solo hipótesis, pero nada ha quedado completamente confirmado en relación a si existió o no la escritura. Entonces, hasta el momento hablamos de una sociedad ágrafa, ¿está bien? Sin un sistema escrito, sin un sistema de escritura. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el Imperio Incaico o la literatura incaica manejó un sistema oral. Es decir, el padre contaba, relataba historias a los hijos y los hijos a los hijos de sus hijos, es decir, de generación en generación. ¿Ok? Entonces, la literatura va a ser oral. Otra característica de la literatura incaica es que es anónima, ¿sí? La literatura incaica es anónima. ¿Por qué es anónima? Esto tiene mucho que ver con el sistema de trabajo que realizaban en el Imperio Incaico. Por ejemplo, en el Imperio Incaico, en grupo, se iban a trabajar los varones para la agricultura, por ejemplo, para la pesca. Las mujeres se encargaban de la cocina, se encargaban del tejido, del hilado, pero todo era en grupo, es decir, el sistema de trabajo en el Imperio Incaico es un sistema colectivo, no es individual, ¿sí? Recuerda ese dato. El sistema de trabajo del Imperio Incaico es un sistema colectivo, no individual. Por ese mismo hecho de ser un sistema colectivo, la literatura se vuelve anónima porque no había un solo creador. Ustedes saben que en el Imperio Incaico se creía en diferentes dioses. Esa también va a ser una característica de esta literatura. Entonces, al creer en muchos dioses, por ejemplo, ¿qué pasa si los agricultores, los pobladores del Imperio Incaico, que se dedican a la agricultura, necesitan lluvias para que pueda producirse, ¿no? Para que pueda haber una buena producción agrícola? Entonces, ¿qué hacen ellos? Cantan para que haya lluvia, para que la lluvia llegue. Entonces canta uno, le sigue el otro y canta otro más. Entonces, en grupo terminan creando un canto, una composición. Eso es literatura, pero es anónima, porque ni modo que diga, bueno, yo inventé el primer verso, fulanito de tal el segundo y quien sigue el tercero. No, en grupo hemos creado una composición. Y claro que estas composiciones tenían muchas veces que ver con los pedidos, ¿sí? Los pedidos a la tierra, al cielo. Es por eso que esta sociedad, aparte de ser anónima, también va a ser panteísta. Ahora te explico eso. Acabemos con esta parte. Es agrarista porque si a ti te preguntan, esto ha sido hace muchos años, pregunta examen de admisión, ¿cuál es la principal actividad económica en el Imperio Incaico? Y la respuesta era la agricultura. Como esa es la principal actividad académica del imperio, era de entenderse que la mayoría de composiciones de este imperio tendría que ser pues agrícola, ¿no? La mayoría de composiciones eran de temas agrícolas, agraristas, es decir, cantos en honor a la siembra, cantos en honor a la cosecha, cantos para pedir que haya lluvia, para evitar la sequía, etcétera, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con la agricultura. ¿Okay? Bien, más características. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta es una imagen que representaba la famosa historia de la fundación del Tahuantinsuyo con Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Eso, por ejemplo, esa es una muestra de un ejemplo de la literatura, de una característica que viene a ser
cosmogónica. Cosmos, pregunta chicos, ¿qué significa cosmos? Universo. Muy bien. Cosmos es universo. Y gónica viene de Génesis. Y Génesis significa origen, ¿no? Quien se llama Génesis en el salón debe saberlo. Origen del universo. Eso significa cosmogónica. En otras palabras, los incaicos tenían mucha curiosidad por saber el origen del universo. Y como en aquella época no había un libro, no había conocimientos, no había un profesor de geografía, nada de eso, entonces ellos van a crear sus propias historias para de esa manera dar a entender cuál fue el origen de su mundo. En este caso, para ellos su mundo era el imperio incaico. Y una de esas historias que indicaban el origen, cómo se creó el imperio incaico, era la famosa historia de Manco Cápac y Mamaogyo, ¿no? Que llega a un lugar, él se pone con fuerza, incrusta su vara y allí, según indicaciones del sol, donde van a crear su imperio, ¿no? Es una de tantas historias. Otra característica importante, mira, panteísta, ¿tú sabes lo que significa pan? Que no es aquello que tú comes en el desayuno, ¿no? ¿Qué significa pan? ¿Alguien sabe lo que significa pan? ¿Perdón? ¿Me escuché? Pan con mantequilla. ¿Qué significa pan, chicos? Por ahí creo que alguien está tomando su desayuno. Justo está comiendo su pan, pero ¿a qué se refiere? Varios, me dice Brenda. Por ahí, tibio, vamos a decir. ¿Qué significa pan? Nada, pan significa todo, ¿sí? No se olviden de eso. Pan significa, muy bien, Piero. Pan significa todo. Teísta viene de teo. Teo es Dios, religión. En otras palabras, así chiquitito, tendríamos que decir, panteísta significa todo Dios, ¿sí? Todo Dios. Voy a cerrar aquí para poder ver, para que puedan ver toda la imagen, ¿no? Todo Dios. ¿Pero qué significa esto de todo Dios? Para los incaicos, todo era divino, todo. Si salía el sol resplandeciente, el sol es un dios. Si venía la lluvia era un dios. Si podían cultivar y luego cosechar, la tierra era un dios. Para ellos todos son dioses, los cerros, las montañas son dioses. Es por eso que hay una costumbre muy antigua, hasta el día de hoy muchos, sobre todo agricultores, ¿no? Gente del campo, creen en eso, ¿no? En una especie de pago o tributo a la tierra, ¿no? Que antes de que cambie el año, acabemos un año y comencemos el otro, tenemos que hacer un pago a la tierra. Yo conozco personas que hacen eso, ¿no? Un pago a la tierra, y no es pues que no crean en Dios, sino que tienen otro Dios, no, sino ya es como una especie de tradición ancestral, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra te lo da todo, la tierra nos da los alimentos, ¿no? Ya con la hoja de coca, me dice Alex, sí, esa también es una tradición, ¿no? Una costumbre, y que se ha puesto pues en boca de todos cuando vieron al primer ministro, al premier, Guido Bellido chachando coca en el Congreso y que fue criticado por muchos, pero es criticado precisamente porque la gente no conoce, no estudia, no sabe de las costumbres. Hay gente, los agricultores, ellos chachan la coca porque la coca les da energía y no los vamos a ver como si fueran pues drogadictos porque no es así, ¿no? Entonces hay que leer, hay que informarse, hay que estudiar antes de abrir la boca y lanzar cualquier disparate y quedar mal, ¿no? Porque ahora que existen las redes sociales, ¿no? Ahora que todo el mundo tiene un celular con una cámara para grabar, para tomar fotos de todo, cualquiera de nosotros está en evidencia ante todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se expresa. Y si no tenemos conocimiento y si no tenemos información, mejor nos callamos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no lo sé todo. Y cuando se habla de algún tema que yo desconozco, yo prefiero mantener silencio y mejor aún escucho, ¿no? ¿Qué dice A, qué dice B, qué dice C? Y luego busco información, ¿no? A ver quién tiene la razón o por qué camino andamos, qué es lo correcto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero hablar sin informarnos, estamos mal, ¿no? Y en este siglo, en pleno siglo XXI, donde la información está allí llamándote, gracias al Internet,
Entonces no tenemos excusa, ¿no? No tenemos excusa. Bien, entonces les decía, panteísta todo Dios. Y efectivamente, los incaicos creían que todo era divino, ¿no? Por ejemplo, había un temblor y el incaico, oh, la tierra está molesta, hay que cantarle a la tierra, oh, tierra. Era un dios la tierra, ¿no? De pronto un cerro, ves un cerro enorme, tan grande, tan alto, que le tienes miedo. Dice, oh, cerro, Dios. Ah, oh, Dios, todo es Dios, ¿no? Entonces, a eso se refieren con panteísta. Para los incaicos, todo era divino. Una piedra, las plantas, como dice por ahí Medina, las hojas también, ¿no? Eran consideradas deidades, ¿está bien? Dioses. Y por último, una característica también no menos importante en esta literatura, que luego la vamos a confirmar, es que esta es una literatura clasista, por lo mismo que la sociedad incaica lo era. Aquí tenemos, pero sí de manera muy sencilla, porque tienen nombres y más clasificaciones. Esta es una forma sencilla solo para demostrarte que la literatura incaica es clasista. Aquí tienes como máxima autoridad del Inca, luego la nobleza, que eran los allegados y los favorecidos del Inca, y por último el pueblo, ¿no? Entonces, la literatura también se va a caracterizar por eso, por ser clasista. Así que hasta aquí recuerda, la literatura es oral, anónima, agrarista, ya sabes qué significa panteísta, pan, todo es divino, cosmogónica, porque intentan explicar el origen del universo. Por ejemplo, a ver, pregunta, chicos, ustedes han leído, todos tienen ya su libro, al inicio de este capítulo estamos en el tema 16. Todos han leído, en su libro está el mito, está escrito el mito de Bichama. ¿Han leído el mito de Bichama? ¿Alguno de ustedes ha tenido la iniciativa de coger su libro y leer? Y al menos anticiparte, a ver más o menos, ¿qué nos tocará mañana en literatura? A ver cuál es el tema 16. Voy a revisar mi libro, a ver qué dice. ¿Alguien ha leído el mito de Bichama? Chicos, me desmayo aquí. Ah, chicos, solo les puedo decir que la lectura les abre muchas puertas. La lectura es todo un mundo maravilloso. ¿A quiénes les gusta leer? Dígamelo así por el chat privado. ¿A quiénes les gusta leer en el salón? Tenemos, a ver, somos 39 menos 2, 37 estudiantes. De 37 estudiantes en mi aula de segundo año A, ¿a quiénes les gusta la lectura? Pero que les guste así, con sinceridad, ¿no? No que un día lea un poquito y ni más me olvidé del libro hasta el próximo año, no. ¿A quiénes les gusta leer? Hasta ahora no recibo ninguna respuesta, pero ojo que, como he dicho, quiero una respuesta sincera, ¿no? Si no te gusta leer, no me vayas a escribir, sí, profesora, yo leo solo por quedar bien, no, eso no me interesa, no, me interesa la verdad. Bien, como nadie responde y yo creo que ya di bastante tiempo, bueno, es una pena, pero todavía son jovencitos de segundo año de secundaria y todavía podemos modificar eso, ¿sí? Todavía lo podemos modificar. Vamos a comenzar con lo siguiente. Ustedes saben, quizá no lo saben tampoco, que en su libro, en todos los capítulos, siempre hay una lectura inicial. Así que a partir de la próxima clase voy a tomar en cuenta esa lectura inicial, ¿ok? Y vamos a hacer un comentario y les voy a hacer preguntas, ¿no? Y obviamente responderá aquel que leyó esa lectura inicial de cada capítulo. ¿Está bien? Entonces, antes de acabar la clase, mientras ustedes den su temático, voy a chequear cuál es la lectura para el capítulo 17 y se las voy a recordar, ¿no? Para que lean. Lean, chicos. Si yo les digo, ¿saben que hay un libro de física, química, ciencia? Ay, solo con oír diría, ay, profesora, ¿quién va a leer eso? No. Lean cosas que les guste, empiecen con lecturas que les agraden. Cuando ustedes vayan a la universidad, ya el profesor no te va a decir lee lo que te gusta, el profesor te va a mandar a leer unos tomos así, porque en la universidad se lee mucho, ¿no? Se estudia bastante, más que en la escuela, y allí ya todo depende de ti, porque en la universidad no va a estar tu papá, no creo, ¿no? En mi caso nunca fue así, ¿no? Mi papá, mi mamá no va a ir a la universidad a pedir mis notas, ¿no? Eso ya no puede suceder. En la universidad, como se dice, te defiendes tú solo. Cada uno baila con su propio pañuelo. Y si tuviste una buena preparación en la escuela, te
va a ir bien en la universidad. Pero si en la escuela has flojeado, en la universidad te va a resultar difícil, te va a resultar un poco pesado. Y hay muchos estudiantes que ingresan a la universidad, pero a media carrera abandonan, ¿no? A media carrera dejan la universidad porque no están acostumbrados a ese tipo de sistema de estudio. Entonces, lean, subrayen lo que a ustedes les parece importante. Yo tengo una afición por cuando leo, incluso cuando veo algo en internet, en el Facebook, por ejemplo, o en Instagram. Si leo algún enunciado que a mí me gusta, que me mueve, que me marca, yo lo escribo. Yo tengo un cuadernito donde escribo frases célebres, enunciados que me interesan, que me causan, ¿no? Digamos, una reflexión, yo los escribo. Igual cuando leo un libro, una obra literaria, hay frases muy importantes que marcan, que lo manifiestan los escritores a través de sus personajes. También me gusta y yo las copio, yo las escribo. Y después digo, bueno, más adelante cuando tenga tiempo lo voy a volver a leer. Me va a agradar releer aquello. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta aquí esas son las características. En relación a esto cosmogónico que te decía, te voy a dejar de tarea que leas el mito de Bichama y solamente te lo voy a relacionar con esto. El mito de Bichama demuestra la característica cosmogónica de la literatura incaica, ¿ok? El mito de Bichama muestra esa característica cosmogónica. Bien, sigamos entonces. Bien, dice aquí clasificación de la literatura. Como la literatura es clasista, entonces precisamente por eso pues es mucho el ruido que escuchan. ¿Sí? No mismo. Chicos, ¿sí se me escucha bien? No, no se la escucha. Ya. Me se la escucha y cada rato se me sonido. Voy a cambiarme de lugar, ¿ya? Denme un minuto. Sí. Reanudando aquí la grabación. A ver, a ver. Ah, sí, ya está, ya está. Bien, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, algunas veces se escucha mito o verdad, ¿no? ¿Es un mito o es verdad? Mitos acerca del uso de tal producto, ¿no? A veces en televisión, los reportajes, las noticias o en las redes sociales. Entonces, por ahí que te guías que el mito es la ficción, ¿no? El mito es la ficción, es la fantasía. Entonces, ¿qué vienen a ser los mitos? Son narraciones, pero son narraciones con contenido fantástico, o sea, no es real. Los personajes en los mitos también van a ser fantásticos, van a ser sobrenaturales, pueden ser divinos, no son personajes reales. Esa es la definición de un mito. Por ejemplo, el mito de Bichama, el mito de Nailam. En el mito de Bichama que te he pedido que leas, probablemente te afecte cuando leas que un niño va a ser descuartizado y todas las partes de su cuerpo van a ir siendo regadas por diferentes lugares. Y el mito cuenta que, por ejemplo, de los dientes del niño que va a ser descuartizado, nace el maíz, que por ejemplo de sus costillas, ¿no? Y de sus huesos nacen los tubérculos. Y así, de cada parte de su cuerpo nace un producto. Esa es la historia que da a entender de dónde salen los alimentos, cuál es el origen de los alimentos, ¿no? Ese es ese mito, por ejemplo. Entonces es completamente fantástico. En cambio, las leyendas también son relatos, también son narraciones, pero en estas ya encontramos una mixtura de qué? De la realidad con la fantasía, ¿no? Una mezcla, una suma
de hechos reales que sí pueden ser creíbles con matices, o sea, los hechos de ficción son menores. Lo que más sobresale es los hechos objetivos reales, ¿no? Como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre mitos y leyendas. Recuerda, los mitos, mucha ficción, mucha fantasía, personajes irreales, y en las leyendas, más realidad, más objetividad. ¿Quién de ustedes no ha leído, quiénes de ustedes no han leído una fábula? Las fábulas tienen un contenido muy importante. Las fábulas siempre toman como personajes a los animales. A los animales se les va a dar la facultad de hablar, ¿no? De ser animados. Y al final de la fábula siempre vamos a encontrar una moraleja, ¿no? Ahí se encuentra esa función didáctica, ¿no? El uso de la moraleja, una reflexión, una enseñanza, ¿cierto? Por ejemplo, el puma y el zorro. A ver, voy a sacar acá. ¿No? Bueno, acá dice la zorra, ¿no? El puma y la zorra. Esa fábula, por ejemplo, cuenta que el puma se va de cacería, tiene hambre, se va de cacería y logra cazar una presa. Se la lleva a su madriguera, se devora la presa, deja una parte de esta enterrada, ¿no? El resto, dice, ya esto es para mi lonchecito, ¿no? El resto de la presa. Y se va. Pero a lo lejos lo observaba una zorra. Y la zorra, pues muy zorra ella, ¿no? Ociosa, no, también tiene hambre, no se va de cacería y se come el resto de la presa que tenía el puma. Luego la zorra se va. El puma llega para continuar comiendo su presa y no la encuentra. Y muy furioso comienza a buscar quién se ha llevado su presa. Encuentra a la zorra profundamente dormida, ¿no? Y entonces el puma, bien educadito, dice, no voy a despertar a esta zorra bruscamente, eso no es de buena educación. Así que coge una plumita y con la pluma comienza a hacerle pues cosquillas en el hocico a la zorra. La zorra, creyendo que son las moscas, mueve la cola, espanta supuestamente a las moscas y en medio de su sueño la zorra dice, moscas, no me molesten, que acabo de comerme la presa del puma. Y el puma ahí escuchándolo todo. Así que ya sabrás pues qué hizo el puma, ¿no? Terminó estrangulando a la zorra. ¿Cuál era la enseñanza? Como dicen por ahí, hay una frase, un refrán que dice, por la boca muere el pez, ¿no? Entonces, por la boca murió la zorra en este caso, ¿no? Solita se delata, ¿sí? Entonces, las fábulas suelen tener ese objetivo de dejar siempre una enseñanza, una moraleja, una reflexión. ¿Está bien? Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Ajá, acá está el hecho, el eje central de nuestra clase, pero tenemos que hacer una observación. Mucho tiempo atrás, cuando en las clases de literatura quechua se hablaba de Ollantay, se asumía que la obra Ollantay pertenecía a la época incaica y eso es un error, ¿sí? Eso es incorrecto y a eso quiero apuntar para que tengan muy clara esta información. Vamos a hablar de la obra Ollantay, que si allí de rosadito dice teatro quechua, pues entonces ya asumes que es una obra de teatro, ¿cierto? Sin tener que darte mucha información al respecto. Veamos un dato importante. Antes de hablar de las características de esta obra, hablemos primero de a qué época corresponde, ¿no? Porque no es una obra incaica, al menos no lo es netamente, ¿no? O exclusivamente incaica. Entonces, ¿por qué es importante? La obra Ollantay tiene características del teatro español. Pregunta, mira, a ver la memoria, a ver si no te traiciona la memoria. ¿Recuerdas cuando hablamos? Mira, varias veces lo hemos mencionado, yo creo que ya te lo debes saber de memoria. Félix Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, hizo una serie de cambios al teatro y entre ellos, pues dividió el teatro en ¿cuántos actos, chicos? Ya, muy bien, Génesis. ¿Y el resto? El resto de mis bellos estudiantes, ¿en cuántos actos? Ah, muy bien, Jeremy. ¿Quién más? ¿Quién más? Becerra, Zavala, muy bien. De la Roca, perfecto, perfecto. Barzola, muy bien, chicos. Así es, dividió la obra en 3 actos. Y esa fue inicio, nudo y desenlace. Muy bien, Marcia.
Eso fue un aporte innovador de Félix Lope de Vega allá en España. Ollantay es una obra cuyo origen es nuestro Perú, ¿no? Ambientada a la época del Imperio Incaico. Entonces, uno podría preguntarse, si Ollantay era una obra exclusivamente del Imperio Incaico, ¿cómo dividió su obra en 3 actos? Porque Ollantay está dividida, esta obra está dividida en 3 actos. Esa es una característica española. Otra característica española es el uso de los versos. Se usan versos octosílabos, endecasílabos, y ese es un uso propiamente del verso español. Entonces, ¿cómo así ocurrió eso? Eso nos da a entender que cuando la obra Ollantay fue creada y estrenada, ya existía la influencia española. Por lo tanto, se asume que la obra Ollantay no pertenece al Imperio Incaico, sino a la época colonial, cuando ya habían llegado los españoles a nuestras tierras. ¿Okay? Entonces, aquí está el dato importante. Ollantay es una obra quechua, sí, pero de la época colonial. Y por eso es que tiene influencias del teatro español. ¿Recuerdas que Lope de Vega presentó al personaje bufón, al gracioso, al chistosito? Pues la obra Ollantay también tiene su bufón, también tiene al graciosito de la historia, tú lo vas a reconocer. Ahora lo vas a conocer. Bien, y otro dato también importante, ¿cuándo fue representada? Es decir, ¿cuándo se escenificó la obra por primera vez? Ojo a las fechas, mira, 1780. ¿Cuándo? Cuando Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, realizó su levantamiento, su rebelión contra el abuso español en 1780 en el Cusco. ¿No? Entonces, ahí se representa por primera vez esta obra. En conclusión, ¿qué debemos entender? Que esta es una obra quechua que viene de nuestros ancestros incaicos y que se ha fusionado con características del teatro español. ¿Por qué? Solamente en forma, ¿no? Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. En cuanto a la forma, es decir, la estructura, el uso de versos, el personaje gracioso, porque dentro de la obra Ollantay no hay un solo personaje español. Todos son personajes del Imperio Incaico. ¿Está bien? Entonces ya lo sabes. Si a ti te preguntan, Ollantay, ¿es una obra incaica o es una obra colonial? ¿Qué me vas a responder? A ver, chicos, Ollantay, ¿es una obra incaica o Es una obra colonial? colonial. Perfecto, perfecto. Muy bien, Valdeón. Es una obra colonial, ¿está bien? Es una obra que pertenece a la época de la colonia. ¿Por qué lo tomamos aquí en cuenta? Porque de todas maneras tiene rasgos del incanato y como estamos hablando del imperio incaico, pero te estoy haciendo la salvedad para que luego no haya una confusión. ¿Está bien? Entonces, ahora que ya esto está claro, hablemos ya propiamente de la obra y de sus características. Ok, Larico, gracias por informarme, yo lo voy a tomar en cuenta, no hay problema. Dímelo a mí con problemas que me he venido a sentar en mi carro acá todo incómoda. Pero bueno, todo sea por la clase, todo sea por mis queridos alumnos. Ya está, la obra Ollantay, género. Si hace un momento les decía que es una obra de teatro, ¿qué género debiéramos completar aquí, chicos? ¿A qué género pertenece la obra Ollantay? Solo deducción. Ya, muy bien, Génesis. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Nadie más. Una obra teatral. ¿A qué género pertenece, chicos, una obra teatral? El teatro pertenece a un solo género. Ya, muy bien. Ahora sí, Larico, Olaya. Ajá, muy bien. Sus respuestas son correctas. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? A ver el resto. Yo me he venido apurada, pero me he venido con mi lista. Esa sí no la solté. Así que con todo y lista estoy aquí en mi garaje. A ver, respuestas. ¿Quién más? A ver, Larico, Olaya. Aliaga, Alonso, Aranda, ¿no? Son mis chicos que siempre los quiero leer. Ya, muy bien, José Valdión. Bazán tampoco nunca me responde, creo, Bazán. Choque. Yamachima. Nadie más me da una respuesta, chicos, ¿qué pasó? Medina, a ver, Alexander, también participa. Yo sé que estás atento en la clase, puedes participar. Estoy desayunando mismo.
¿Quién está desayunando? ¿Quién me ha dicho que Solo me queda reírme, chicos, porque si no, hago bilis. Estoy desayunando. ¿Qué tal el chiste? 9:18 de la mañana, chicos, ustedes tienen que desayunar antes de la clase. La clase comienza a las 8:30. Yo creo que les han dado han tenido mucha benevolencia, porque en todos los colegios las clases comienzan a las 8. Nada que, ay, que es virtual, con mayor razón, ¿no? Porque si presencialmente antes de las 8, 7:45 tenías que estar en la escuela, entonces, ¿por qué tendrías que estar a las 8:30 en tu clase virtual? ¿No? Si fácil te levantas, te das un baño, tomas tu desayunito y así ya súper fresh, te presentas a la clase, ¿no? Chicos, se pasan, ¿ah? Esto es importante, hay que organizarnos. Esto es muy, muy importante. Yo no lo digo solo por mi curso, ¿no? Sino que esto los va a ayudar para toda la vida. La persona, no importa la edad, la persona que se organiza, que tiene un orden, voy a hacer esto a tal hora, de tal hora a tal hora, aquí empiezo. Todo eso los va a ayudar siempre, siempre. La persona que no se organiza, no se ordena, más adelante tiene problemas porque se hace un mundo, ¿no? Con todo lo que tiene que hacer. Y eso que ahora sus obligaciones son ayudar en casa y estar presente en los estudios, ¿no? Estar presente en los estudios. Entonces, imagínense cuando sean adultos, uf. Veamos, género, muy bien, como todos me han respondido muy bien, también me habían respondido Ñawin, Machaca. Ajá, el género es dramático, recuérdalo, todo lo que sea obra de teatro es género dramático, ¿sí? Muy bien, Ore ya me dijo toda la clase, Ore aquí en su mensaje. Muy bien, Ore. Especie es un drama, ¿sí? En poquitas palabras, efectivamente es un drama, solo que le vamos a agregar lo demás, ¿no? Recuerda, es un drama quechua colonial, ¿sí? Pertenece a la Polonia. La estructura, tú ya la sabes, te lo acabo de decir hace un momento. ¿Cuántos actos tiene la obra Ollantay, chicos? ¿Cuántos actos tiene esta obra? Si tiene influencia del teatro de Félix Lope de Vega. Muy bien, Becerra. Ajá, perfecto, perfecto. Muy bien, José Valdión. Inicio, nudo, desenlace. Así es, 3 actos. Zafra, muy bien. Lo he escrito así en abreviatura, pero te entendí. Estructura, entonces, 3 actos. El tema, luego lo volvemos a tomar en cuenta para primero conocer la historia, ¿sí? El amor y el poder. ¿Está bien? El amor y el poder. Entonces, veamos por aquí cómo comienza esta historia. Allí dice, ¿has visto a Kusikoyur en su palacio? Quien pregunta es Ollantay. Ollantay es un guerrero, es un militar, es un servidor del Inca de turno en el Imperio Incaico. ¿Y quién es ese Inca? El Inca Pachacútec. ¿Pero qué ha sucedido? Ollantay es un gran guerrero, al punto que siendo un vasallo, es decir, una persona del pueblo, el Inca Pachacútec le ha ido dando cada vez más honores y más títulos, de modo que ahora Ollantay es el amo de uno de los 4 suyos. Él va a ser el amo y señor del antisuyo. Pero ¿qué ha sucedido? Todo iba bien, ¿no? Como dice la canción, todo iba bien hasta que llegaste tú. Todo iba bien hasta que llegó la bella Kusikoyur. Nosotras las mujeres siempre creando temblores. ¿Por qué? Porque Kusikoyur es la hija del Inca Pachacútec, bella, hermosa, y cuando Ollantay la ha conocido, se ha quedado perdidamente enamorado de la hija del Inca, Kusikoyur. Es más, Kusikoyur significa estrella alegre o estrella feliz. Pero él pues tiene amores a escondidas con Kusikoyur y no quiere eso, él quiere formalizar esta situación. Ahora él le pregunta a su criado, Pikichaki es un criado de Ollantay, y él le pregunta, ¿has visto a Kusikoyur en su palacio? Y él dice, que el sol me libre de verla, ¿no temes amarla? Es hija del Inca, ¿no? Pero a él eso no le importa, a Ollantay no le importa. Y él, Pikichaki le dice, he visto pasar unas doncellas rumbo al Yaguasi. Una de ellas brillaba con luz propia, como si fuera una estrella, dice Pikichaki.
Y entonces Ollantay le dice, entonces es ella, es Kusikoyur, porque solo ella puede brillar como una estrella. Y Pikichaki se burla y le dice, no lo creo, porque es de día y las estrellas solo salen de noche. Y entonces Ollantay, que tiene ahí ese garrote, le da un garrotazo a Pikichaki por dársela de gracioso, de chistoso. Hasta aquí yo creo que ya has identificado quién es el bufón en esta historia. Marcia ya lo hizo, por ejemplo, ¿no? Así que recuerda, Pikichaki, que significa pie de pulga, porque da a entender que Pikichaki es de muy bajita estatura. Él es el gracioso de la historia, él es el bufón, Pikichaki. Bien, entonces Ollantay conversa con Pikichaki y Ollantay ya tiene un plan. Él ha decidido ir a buscar al Inca Pachacútec para pedirle la mano de su hija. Quiere, ¿no?, la venia de Pachacútec para que él pueda tener un amorío, digamos, ya legal, no clandestino, ¿no? Pikichaki le recomienda que no lo haga, porque solamente ganará la furia del Inca. Y como esto ya se sabe así de manera latente, oculta, incluso llega el sacerdote Huillac Uma, él llega a visitar a Ollantay para decirle que recapacite, ¿no? Que no vaya a generar una guerra, un enfrentamiento entre él y el Inca. Pero ya Ollantay está perdidamente enamorado, él está loco de amor, él ya no entiende razón alguna, así es el amor, pues, ¿no? Como dice la canción, loca, ciega, sordomuda, o sea, así es el amor. Así que a Ollantay le importa un pepino todo, no le interesan las palabras de Huillac Uma, es más, hasta él cree que Huillac Uma lo hace con algún fin malévolo para su mal, ¿no? Y Ollantay ha decidido ir a entrevistarse con el Inca Pachacútec. Pero Ollantay es pillo, pues, ¿no? A ver, ustedes imagínense, chicos, a ver, un chico de ahora, un jovencito de pleno siglo XXI, ¿cómo iría a pedir la mano, ¿no?, el consentimiento para tener una enamorada? ¿Acaso ustedes creen que, señor, ¿qué tal? Ya pues, por favor, pues para estar con su hija P, así todavía, P, ¡ay, Dios mío! A mí viene, yo les echo agua, saco mi balde de agua y echo agua a ese energúmeno. Hay que ver, pues no hay que tener modales, ¿no? Y bueno, a Ollantay no le faltan los modales y la astucia, porque Ollantay va y le dice al Inca Pachacútec, ¿no? Oh, Inca, ¿recuerdas que gracias a mi ejército engrandecimos el imperio por el norte? Y el Inca, oh sí, Ollantay, fue una batalla grandiosa. Oh, gran Inca, ¿recuerdas que gracias a mi desempeño militar ganamos tierras por el este? Y el Inca, oh sí, Ollantay, ganamos las tierras, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Ollantay? Le está recordando, ¿no? Como diciendo, para que vea que yo soy el más, el mero, ¿no? Y que he ganado tierras aquí y allá. O sea, te he servido fielmente, te he sido útil, y entonces ahora sí ya viene la petición, ¿no? El Inca tampoco es tonto, así que cuando escucha a Ollantay, le dice, pero Ollantay, ¿a qué viene todo este recordatorio, no? ¿Por qué? Y entonces Ollantay le dice, vengo, y él ahí se arrodilla, incluso le dice, vengo humildemente a pedirte la mano de la bella Kusikoy. Todo iba bien, como dice la canción otra vez. Hasta que dijo estas palabras, el Inca, no lo puede creer, el Inca se enoja, ¿no? Pero el Inca Pachacútec era considerado por una persona que no mostraba, ¿no?, en el rostro su enojo o sus cambios de humor, ¿no? Solamente decía, Ollantay, has puesto los ojos muy en alto. Voy a hacer que no escuche esto y retírate antes de que, ¿no?, cambie de opinión. Pero Ollantay insiste. Y entonces eso sí ya causa enojo en el Inca y que le ordena que se marche para no llevarlo a prisión. Entonces Ollantay se va, él se retira, pero se retira enojado, ¿no?, furioso, porque él creía que realmente el Inca, gracias a todas las grandes acciones de Ollantay, el Inca iba a favorecerlo. Mientras tanto, el Inca, también muy pillo, muy astuto, él dice, va a querer llevarse a Kusikoy a la fuerza, ¿no? O mejor dicho, en contra de mi voluntad. Por lo tanto, antes de que eso suceda, yo a ella la voy a llevar prisionera. Y aquí, a ver, tengo acá mi librito viejito.
Los libros antiguos son muy bonitos. Yo tengo, este es un libro antiguo de una época escolar que lo rescaté de una caja de libros que iba a tirar a la basura un tío, ¿pueden creer? Y antes de que tire sus libros a la basura, dije, no, alto, en nombre de la ley. Voy a buscar a ver qué me interesa. Así que encontré varios libritos, ¿no? Incluso los forré. Hasta el día de hoy están así con unos forritos bonitos de un papel de regalo que estuvo de moda en aquella época que le decían papel de regalo metálico. Pero todavía está ok. Ya después les voy a enseñar mi libro. Voy a leer una parte, chicos, espero que estén atentos. Voy a leer una parte cuando Ollantay sale de su encuentro, de su entrevista con el Inca Pachacútec y, como te decía, el Inca lo rechaza, ¿no? El Inca le niega este pedido que con tanta fe venía a solicitar Ollantay. Entonces Ollantay se retira, está enojado. Ahora escuchen lo que voy a leer. Dice, ah, Ollantay, infeliz Ollantay, ¿es así como te desprecian y te arrojan? ¿Es así como corresponden al inmenso amor que les diste tú, vencedor de los pueblos? Ah, Cusicoyur, esposa mía, hoy te perdí, hoy te extinguiste, paloma. Cusco grande y hermoso, desde hoy soy tu enemigo. Romperé tu pecho ardiente, llegaré a tu corazón y hecho pedazos, lo serviré a los cóndores hambrientos. Y ese orgulloso déspota, el Inca, convocaré a millares de soldados, mentiré a los intis y los reuniré, juntándolos de todas las regiones en filas sirvientes. El Sacsayhuamán los contemplará llegar como un tropel de nubes. Allí ha de alzarse el fuego. El Sacsayhuamán dormirá sobre la sangre. Allí ha de estar tu Inca, oh Cusco. Allí ha de ver él mi poder y ha de saber si su cuello es pequeño para la horca. ¿Escucharon? No, yo leo esto y la verdad que me da así un estremecimiento. Esto es una muestra de la ira inmensa que tiene en este momento Ollantay, que ha dicho que va a reunir a todos los guerreros del Antisuyo. Les va a mentir, ojo bien claro, dice allí que les va a mentir porque los quiere a todos ponerlos en contra del Inca Pachacútec y que él va a prevalecer sobre el Inca. Y efectivamente se va a desatar una guerra que va a durar muchos años. ¿Todo por quién? Ahí está la culpable, chicos. Ahí está la culpable, la princesa Cusicoyo. Pero como te decía, el Inca la ha llevado a Lacyahuasi. Ustedes, bueno, por historia deben saber, pues, qué es el Lacyahuasi, ¿no? La famosa casa de qué. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Recuerdan qué es el Lacyahuasi? Nada, el Lacyahuasi es la casa de las. Estoy esperando sus respuestas. Ajá, elegida, muy bien. Mujeres. Sí, sí, muy bien, Valdeón, ¿no? De las chicas, las mujeres, me dice, sí. La casa de las elegidas, o también mencionaban como la casa de las escogidas, ¿no? De las elegidas o de las escogidas, que se supone que eran las mujeres que iban a ser, pues, elegidas para el Inca y la nobleza, ¿no? Pues bien, ella va a ser llevada, encarcelada, para que Ollantay no se la pueda llevar. Y Ollantay, como ya tú has escuchado, lanza pues sus palabras de furia, de enojo, ¿no? Y digamos, dando aviso de su rebelión y de la guerra que se nos viene en el imperio incaico. Y efectivamente, esta va a ser una guerra que va a durar varios años. ¿Por qué va a durar varios años? No tenemos una fecha exacta. Pues sucede que antes de que Ollantay le pidiera la mano al Inca, pues él ya no solamente había tomado la mano, había tomado todo, porque la princesa Cusicoyur estaba embarazada. Cuando ella la llevan prisionera a Lacyahuasi, ella estaba embarazada y ella va a dar a luz dentro del Lacyahuasi. El tiempo pasa, los años pasan y Ollantay sigue en enfrentamientos contra el Inca Pachacútec,
Ninguno de los dos da su brazo a torcer, ni Ollantay se arrepiente, ni el Inca decide y dice, bueno, ya tantos años de guerra, que se quede con mi hija. No. Ahora, cuando Kusicoyur da a luz, va a ponerle un nombre muy hermoso a su hija. Su hija se va a llamar Imazumac. Años atrás existió aquí en el Perú una cantante muy famosa, peruana, que se fue a vivir a México, que tenía una voz maravillosa, tipo soprano, y que se llamaba Imazumac. ¿Ustedes saben lo que significa Imazumac? ¿No? Quizá las chicas, cuando sepan lo que significa Imazumac, quizá podrían decir, ah, a lo mejor mi mamá me pudo haber puesto ese nombre. Imazumac significa qué bella o qué hermosa. Eso significa Imazumac. Así que ese es el nombre que Kusikoyur, la princesa, le va a poner a su hija. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? En medio de tantos años de guerra y guerra entre el Inca y Ollantay, ¿no? Finalmente el Inca Pachacútec muere, como ves allí en la imagen, pero antes de que él muera, ya muy enojado, había llamado a su general. El Inca Pachacútec tenía a su general, un militar a su servicio. Y al llamar a este general le dice, me vas a traer vivo o muerto a Ollantay. Si no me lo traes, el que morirá eres tú. Es que el Inca ya estaba harto de tantos años de guerra y no poder vencerlo, entonces ya amenaza a Rumiñahui, que lo tiene que vencer a como dé lugar. No le importa de qué se valga, de qué argucias, de qué astucias, de qué estrategias. La idea es que traiga a Ollantay. Rumiñahui, preocupado, se va y dice, está bien, señor, esta vez ganaremos. Entonces Rumiñahui significa ojo de piedra. Al parecer, pues Rumiñahui era tuerto y tenía una piedra, una bola en el ojo, ¿no? A modo de ojo, ¿no? Entonces, por eso lo llamaban ojo de piedra a Rumiñahui. Rumiñahui, ¿qué va a hacer? Ollantay tiene una etapa de paz, no está combatiendo en ese momento y se va con toda su gente a una fortaleza. Pues Rumiñahui se hace golpear, se hace maltratar por su propia gente y va a presentarse ante Ollantay con todas unas ropas harapientas y golpeado y maltratado para engañar a Ollantay. Justo Ollantay estaba celebrando con su gente el Inti Raymi, la fiesta del sol. Así que todos beben y vuelven a beber. De modo que en ese estado llega Rumiñahui. Ollantay lo ve y le dice, ¿qué te ha pasado? El Inca es malo, el Inca me ha maltratado, yo que le he servido tantos años. Entonces Ollantay se siente identificado con eso. Y le dice, ven, que ahora tú serás mi hermano. Le abre las puertas, todos se emborrachan, menos Rumiñahui, y cuando Ollantay ya está embriagado y toda su gente no se puede defender ni defenderlo a él, Rumiñahui aparece con todo su ejército y le va a ser muy fácil vencer a Ollantay. Así que ahora Rumiñahui se lleva pues a Ollantay, ¿no? Rumiñahui contento, pero no sabe que cuando llegue al imperio, cuando llegue al Cusco, no va a encontrar al Inca Pachacútec porque este ha muerto. ¿Quién le va a suceder al Inca Pachacútec? Su hijo Tupac Yupanqui, ¿no? Así que, así como ves en la imagen, Rumiñahui traiciona de esta manera a Ollantay, ¿no? Se vale de una astucia, él es el personaje astuto en esta historia, ¿eh? Rumiñahui es el astuto. Y va a finalmente llevar prisionero a Ollantay ante el nuevo Inca. ¿Quién es el nuevo Inca? Tupac Yupanqui, ¿sí? ¿Qué más sucede? Mientras todo esto pasaba, yo te había comentado que Kusikoyur había dado a luz a una bella niña llamada Imazumac. Pues Imazumac ya tiene 15 años. Entonces te puedes dar cuenta de cuántos años ha durado esta guerra, cuántos años lleva la pobre Kusikoyur dentro de la prisión. Cuando Imazumac la ve, ¿no? Y Kusikoyur, es que ella ni bien nace, se la quitan. Imazumac va a ser criada en otro ambiente, en otra prisión. Pero Imazumac escucha el llanto de una mujer y ella pide, ¿no? A la coya, a la carcelera en el Acyaguasi, que le deje entrar a esta celda. Cuando entra, ve a la pobre Kusikoyur tirada, encadenada, ¿no? Entonces ella le dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué te ha ocurrido? Kusikoyur le cuenta su historia, por qué está allí, quién es su padre.
Y ella le dice, así que tuviste una hija, ¿y cómo se llama tu hija? Ah, mi hija ya debe tener más o menos tu edad, mi hija se llama Imazuma, pero yo soy Imazuma. Oh, encuentro de madre e hija. Entonces Imazuma ahora quiere ayudar a su madre y ella ruega, suplica, sale de este lugar del Yaguasi y pide entrevistarse con el Inca para pedirle ayuda. Así que ella va, pide ayuda efectivamente, pero recuerda que ahora ya no es el Inca Pachacútec, sino ahora es el Inca Tupac Yupanqui. Justo en ese momento, cuando Imazuma está yendo a pedir ayuda, también llevaban o traían, mejor dicho, a Ollantay ante el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec sabía por encargo de su padre que él debía cobrar venganza contra Ollantay, ¿no? Continuar esa guerra hasta vencerlo. Pero en el fondo, Tupac Yupanqui siempre había admirado a Ollantay por su valentía. Y entonces ya frente a frente le dice, yo siempre te admiré porque el hombre que muchas veces ha estado al filo de la muerte y se ha salvado de ella es un hombre digno de admirar. Por lo tanto, he decidido perdonarte, pero quiero saber por qué es la guerra. Ollantay le cuenta su historia de amor. Le dice, el Inca tenía una hija llamada Kusicoyur, ¿no? Y yo me enamoré de ella, el Inca me la negó. Tupac Yupanqui le dice, en el imperio hay muchas mujeres, escoge a quien tú quieras, porque ¿dónde estará esa hija del Inca? Pues quién sabrá, él no sabe. Pero aparece Imazuma y ella dice, por favor, en la celda hay una mujer en muy mal estado, morirá si nadie le da ayuda. Traigan a esa mujer, la traen a la pobre Kusicoyur, ya toda decrépita, toda envejecida, tantos años ahí, abandonada, maltratada. Pero cuando Ollantay la ve, él la reconoce y ella también reconoce a su amado Ollantay, así que ambos corren para abrazarse el uno al otro, ¿no? Ollantay, uy, ya está toda viejita, ya no importa, ven para acá, ¿no? Le da su abracito y entonces Imazuma también se emociona, ella también se une al trío Familia Feliz. Tupac Yupanqui, por eso en esta historia él es conocido como el magnánimo, ¿sí? Es decir, el hombre bueno, que va a permitir la unión familiar. Así que con esto termina la historia con la unión de Ollantay Kusicoyur y su hija ya quinceañera, ¿no? Ya para celebrar, como dicen chicos, su quino, ¿no? Y se reúne toda la familia. Así que por eso se habla en el tema, se habla del poder y del amor, ¿no? El poder en manos del Inca Pachacútec y el amor representado por la historia de Ollantay y Kusicoyur. Bien, como tenemos a ver un poquito más de tiempito, veamos aquí en la dirigida. Dice, menciona 4 características de la literatura incaica. Antes de que yo les dé las respuestas, a ver, ahora les toca a ustedes, chicos. Respuestas que recuerden de la literatura incaica. Yo tengo acá mi registro, estoy anotando la participación, sobre todo los chicos que casi nunca participan. Así que les conviene, si recuerdan, a ver, voy a buscar acá mi lista. Características de la literatura incaica. Ya, si no se acuerdan 4, una, ya no importa, de una en una. Muy bien, Infanzón. Me menciona 2, 3, ya. Larico, me menciona las 4 que nos piden, perfecto. Huarcaya. Uy, ahora sí llueven, ya no puedo hablar tan rápido. De la Roca, Infanzón, ya voy a retroceder acá un poquito para Fernández, muy bien. Aranda, Barzola, Yamachima, muy bien chicos, muy bien, está bien que participen. Voy a retroceder para ver desde dónde comenzaron a responder, ya está. Infanzón me dice panteísta, oral, cosmogónica, Larico también me menciona 4 características, Huarcaya, muy bien, oral anónima es clasista, Marcia Olaya, Leonel de la Roca también, Infanzón, pone hincapié en 2 características más, Génesis, Fernández, Araceli, ya está, Aranda, Barzola, Yamachima, Damas, Ñawin, Aranda, Anónima, José Valdión, Mendoza, Zulca, Ore, Anthony, Jeremy, Pirca, Lázaro, muy bien, panteísta también. Claro, ¿no? Ahí tienen ustedes las 4 características, cosmogónica, panteísta, oral, clasista, anónima, agrarista. Muy bien, chicos. Segunda pregunta.
¿En qué se diferencia un Aiji de un Arawi? Ajá. Eso no lo hemos visto en clase, les voy a explicar. Te decía, te había comentado, en el Imperio Incaico, los incaicos, sobre todo los pobladores, se caracterizaban por crear cantos, ¿no? Entonces había para todo, a todo tipo de cantos. Entonces uno de esos cantos se llama el Aiji. El Aiji es un canto de júbilo, es un canto militar, es un canto guerrero, es un canto de alegría. Eso viene a ser el Aiji. Y el Arawi es un canto de pena, de amor, pero más que de amor tendríamos que decir incluso de desamor, ¿no? El Arawi es un canto de desamor. Por aquí en mi librito viejito, mi papiro, tengo aquí algunos cantos para que más o menos te puedas dar cuenta. Por ejemplo, un Aiji militar. Ojo, los Aiji militares eran sangrientos. A ver, a los chicos que les gustan esas películas sangrientas, pura muerte. Escuchen. Beberemos en el cráneo del traidor. De sus huesos haremos flautas. De su piel haremos un tambor. Usaremos sus dientes como un collar. Después bailaremos. Se pasaron, ¿no? Estos son caníbales, creo. Qué bárbaro, ¿no? Dice de su cráneo, ¿no? Que van a beber en el cráneo del traidor. O sea, qué grado de salvajismo, ¿no? Van a hacer una flauta con los huesos. Con su piel van a hacer un tambor. Ese era un Aiji militar, que lo cantaban para darse valor, ¿no? Para llenarse así como que de furia, de ira contra el enemigo, y voy y te mato. Ese era el famoso Aiji de tipo militar, ¿no? Así todo medio salvajón, ¿no? Pero así también habían Aijis amorosos. ¿Quién dice que en el Imperio Incaico no se iban a enamorar también? ¿No? Mira la historia de Ollantay. Una paloma yo he criado, con toda el alma la he querido, por eso ahora me abandona, sin que le diera ningún motivo. Ese, por ejemplo, es un Aiji de amor. Bueno, habría que llamarlo de desamor, ¿no? Es un hombre que está desengañado del amor, ¿no? Hay otro que dice, de tanto llorar una fuente formé, el jugo de mi dolor a otros calma la sed, ¿no? Entonces, de tanto llorar ha formado una fuente, ¿no? Tanto ha llorado este pobre hombre. Entonces, bien, hasta aquí el Aiji, entonces, es un canto militar, puede ser alegre, puede ser un canto de triunfo, de júbilo, también puede ser religioso, y el Arawi es un canto de tipo sentimental, ¿no? Es un canto de tipo afectivo, ¿sí? Pregunta, ¿qué personaje de Ollantay es conocido como el magnánimo? Ajá, yo se los comenté. A ver, ¿quién es conocido como el magnánimo? Muy bien, muy bien. A ver, voy a retroceder un poquitín acá. José Valdión, muy bien. Valdión está participando bastante el día de hoy, muy bien. Becerra, Fernández, Olaya, Barzola, Infanzón también está participando. Muy bien. El Inca Tupac Yupanqui, ¿cierto? Génesis, muy bien. El Inca Tupac Yupanqui, él es conocido como el magnánimo. Perfecto. ¿Quién es el bufón de la obra Ollantay? ¿Quién es el graciosito, el chistosito, el payasito? ¿Quién es el pie de pulga? Muy bien, Marcia. ¿Quién más se acuerda quién es el gracioso, el chistoso de la historia? El bufón. Muy bien, Infanzón, Barzola, ajá, Fernández, claro que sí, esa es la respuesta, es Piki. Ahí está, Piki Chaki. Mencione 3 mitos incaicos, ya, bueno, eso sí lo vamos a poner acá, a ver, ya está, el mito de Con, el mito de Nailán, el mito de Huiracocha. Hay un mito llamado el mito de Huiracocha y Cahuillaca, ¿no? También búsquenlo en internet, creo que a ver el tiempo no nos va a dar más. Veamos por acá, ¿de qué trata el mito de Bichama? Ya, eso sí se los voy a dejar a ustedes, solamente les voy a poner aquí en respuesta de manera breve del origen del hombre y los alimentos, pero lean, porque yo les he pedido que lo hagan, lean. ¿Qué opinas de Pachacútec? Eso, como es una opinión, ya eso queda solo para ti, no lo voy a responder yo, ¿no? ¿Qué opinas de Pachacútec? A opinión personal, o sea, mi opinión personalísima, yo considero que era un hombre intransigente, ¿no? Y que no, bueno, que puso por encima de todo las normas y las reglas del incanato antes que el aspecto
sentimental, ¿no? No hay una parte de la historia que nos diga qué pensaba él acerca de lo que sentía su hija, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué personaje de Ollantay representa la astucia? Mira, ya lo puse sin querer, ya lo adelanté. Rumiñahui, me he confundido allí, hay un error. No es Rumo, es Rumi. Rumiñahui. ¿Qué significa en español el nombre Cusicoyur, estrella alegre o estrella feliz? ¿Y a qué género y especie pertenece la obra Ollantay, chicos? ¿A qué género y especie pertenece? Claro, muy bien, Leonel. Género dramático, muy bien, Génesis. El género es dramático y la especie drama, ¿cierto? Género dramático, muy bien, Olaya, Jeremy, muy bien, chicos. Dramático, muy bien, Valdión. Y especie, el drama. Y está, dramático, drama, ¿ok? Bien, chicos, entonces ingresen al temático mientras yo voy a buscar cuál es la lectura que tienen que haber venido leyendo para la próxima clase. ¿Okay? Ingresen, chicos, ingresen. Voy a dejar de compartir.